renta, pero Cajamadrid, cuando se lo pague, le va a quitar el 18%, le retiene el 18%. Como al final esto paga el 18%, la otra renta no, pero las rentas de capital mobiliario y las plusvalías, que ya veremos, pagan el 18%, al final el efecto es nulo. Pero hay que declarar las cosas, ahí se me olvide. ¿Vale? Perdona un momento, sí. no he entendido muy bien esto. Cuando se reciben alquileres para el propietario, me has dicho, ¿para quién quitar el 50%? Propietario, imagínate que tú tienes un alquiler y cobras 600 euros al mes. Después de 600 por 12, 7.200. Tienes los gastos, pues el IBI, la comunitaria, 2.200 euros. 7.200 euros, 2.200, 5.000. Y esos 5.000 reduces el 50%. Si es menor de 35 años, el 100%. Si no, el 50%. Pones 2.500.